No voy a dar mi nombre. No lo saben ni siquiera mis amigos. Siempre he preferido ocultar mi identidad, pues tengo 44 años y actualmente radico en el estado al norte de mi país. Me dedico a ayudar a las personas para remediar algunos males y también les ayudo a liberarse de las envidias. Hago limpias y curaciones, no hago trabajos que sirvan para obtener cosas, tampoco hago cosas que se usan para dañar a otros. Yo solamente me dedico a ayudar a aquellos que padecen algún mal. Nada de maldiciones ni hechizos fuertes. Yo no me meto con esas cosas porque puede ser muy peligroso, tanto para mí como para la persona afectada. No leo cartas, no hago predicciones y mucho menos hago amarres. No cobro ni un solo peso. El costo de mis servicios es comida y agua, unos cigarros o una botella como mucho. Con que me dejen 1 kilo de tortillas y una lata de frijoles, me doy por bien servido. Nunca exagero en mis habilidades. No puedo curar el cáncer, tampoco la ceguera. Yo me limito a cosas sencillas, pero las hago muy bien. Nunca he fallado. Si digo algo que lo puedo hacer, es porque lo puedo. En muchas ocasiones ya he tenido problemas con otra gente que se dedica a hacer las mismas cosas que yo. Las personas que son atacadas con sus trabajos vienen conmigo y los ayudo. Eso me ha hecho merecedor de algunos enemigos. Afortunadamente, la santa siempre vela por mí. Todo lo que yo hago lo aprendí de mi madre y de mi abuela. Como lo estarán pensando, soy el hijo de una bruja. Y conmigo se termina mi linaje, pues no tuve hermanos y tampoco hijos. Yo tuve una infancia muy horrible, pues mi madre sí hacía trabajos negros. Ella trabajaba con deidades muy poderosas y sumamente aterradoras. Y es precisamente por eso que yo no hago ese tipo de trabajos. Mientras viví con mi madre, tuve que presenciar cosas realmente espeluznantes. Mi madre era visitada por tipos peligrosos de su estado, también por aquellos que querían despegar su reciente carrera política. Inclusive, en varias ocasiones llegaron artistas locales que fueron para solicitar sus servicios. Mi madre no era una buena persona. Ella sacrificaba animales y también provocaba abortos. Sus dioses oscuros le exigían sacrificios. Quisiera explicarles un poco más sobre lo que hacía, pero la verdad no me gusta hablar mucho de esto, ya que me da escalofríos. Basta con que sepan que en la ciudad donde vivía mi madre, se desaparecían muchas personas. La verdad yo nunca quise aprender nada de lo que ella manejaba, pero me obligaba a asistirle en algunos trabajos y rituales, y así, aunque no quisiera, aprendí una que otra cosa. Existen muchos mitos sobre las brujas y la brujería. Uno de los más comunes es que se dice que las brujas vuelan. Les puedo asegurar que mi madre no lo hacía, pero decía que mi abuela sí podía volar, ya que se convertía en un pájaro negro. Según mi madre, solo las brujas más poderosas pueden hacerlo, y la verdad, actualmente que yo sepa, no hay ni una sola bruja que pueda volar. Otra cosa que se dice de las brujas es que se pueden convertir en bolas de fuego. Eso es relativamente cierto. Solo las tlahuelpuchis pueden convertirse en bolas de fuego. Aunque este tipo de personajes no son del todo brujas, practican la brujería, pero ellas están un paso más cerca del infierno que las brujas normales. Ellas, para poder convertirse en bolas de fuego, deben alimentarse de la sangre de los bebés. Todo esto me lo contaba mi madre antes de dormir, pensando ella que me gustaba escuchar ese tipo de cosas, como si fueran cuentos bonitos. Pero la verdad es que a mí me aterraban y me causaban horribles pesadillas. Otra cosa de la que mi madre me llegó a contar es que existe el rumor de que hay un tipo de bruja que está en la punta de todos, inclusive muy por encima de las tlahuelpuchis. Se les conoce como brujas sombra. Esas cosas ya no tienen ni un rastro de humanidad, no tienen cuerpo ni alma, solo son, como su nombre lo sugiere, una sombra maligna con sed de muerte. Mi madre me decía que la última bruja sombra vivió en la época de mi abuela. Una cosa curiosa de las brujas es que también tienen sus festividades. Durante la primera semana de marzo hay reuniones que son equivalentes a las posadas, y el primer viernes de marzo es como Navidad para las brujas. Hay un festín, pero ese festín es el más asqueroso que puede existir, pues abunda la carne, pero no es de res ni de puerco. Algo que siempre me gusta aclarar a la gente es que no hay brujas buenas, y que la brujería no solo la pueden usar las brujas. El ejemplo más claro que les puedo dar soy yo mismo. Yo no soy brujo, sin embargo los trabajos que yo hago son de brujería. Lo que ocurre es que hay un completo desconocimiento de lo que en realidad es la brujería. La brujería no es otra cosa sino un conjunto de rituales que pretenden influenciar en el plano terrenal a través de los planos superiores o inferiores. No hay brujería blanca ni negra,
Esas son tonterías. Solo existe la brujería y punto. Los rituales de brujería no son ni buenos ni malos. Todo depende de quién los pida, a quién los pida y para qué los pidan. Un ejemplo muy sencillo es cuando un sacerdote va a una casa a bendecirla. Lo que está haciendo es brujería, pues está tratando de poner una protección a algo terrenal, utilizando energías de planos superiores. Eso no es otra cosa sino brujería en toda la extensión de la palabra. Mi madre decía que nosotros, quienes pertenecemos al linaje de brujas, nacemos con un don especial. Decía que éramos superiores al resto de las personas, pues ellos no tenían la capacidad de trabajar con energías fuera de este plano. Llevo muchos años metido en esto, y les puedo asegurar que lo que decía mi madre es un error. Cualquier persona que esté en paz consigo mismo puede desarrollar las habilidades que se requieren para conectar con otros planos. En esta parte mucha gente se confunde. Estar en paz con uno mismo no significa ser buena persona. Significa que tienes que sentir bien todo lo que has hecho, que no te arrepientes de nada, o que al menos has aprendido a vivir con tus errores y los aceptas como una vivencia más. Pero todo tiene letras pequeñas, y como lo dije antes, cualquiera puede desarrollar habilidades para conectar con otros planos. Esto no significa que cualquiera tenga la capacidad de controlar lo que implica conectarse con esos planos. Esto en sí es como un puente. Cualquiera puede dibujar un puente en un cuaderno, hasta el niño más pequeño, pero el que puedas dibujarlo no significa que tengas la capacidad para construirlo. Mucha gente comete el error de pensar que manejar energías es algo sencillo, sobre todo para los pastores cristianos, que en mi humilde opinión y desde mi ignorancia, no son más que un montón de charlatanes. El problema con los pastores es que han matado personas mientras intentaban practicar un exorcismo. Tener fe no es suficiente, hay que saberlo usar. Yo siempre les digo a la gente que no se dejen engañar. Yo siempre le digo a la gente que no se dejen engañar por nadie. Si tienen un mal menor, pueden venir conmigo, o pueden acudir con un sacerdote o con un pastor. Pero si tienen enfermedades graves, lo mejor que pueden hacer es ir con un médico. Cualquier brujo que te diga que te puede curar el cáncer es un mentiroso, ya que si pudiera hacerlo, sería multimillonario. Otra cosa que mucha gente viene a pedirme y que siempre me niego es que les diga su futuro. En la brujería no existe ningún ritual que le permita ver el futuro a las personas, y eso me lo confesó mi madre. Por eso me niego, porque no se puede hacer. La brujería permite hacer muchas cosas. Se puede envenenar el agua, inclusive se puede aniquilar personas, puedes ocasionar pesadillas y un sinfín de cosas. Todo esto incluyendo a la brujería. Pero hasta la brujería tiene sus límites. No puedes adivinar el futuro, y no se pueden revivir a los muertos. Lo que sí puedes hacer es tener contacto con ellos, desde hablar, escucharlos, incluso hasta verlos, aunque claro, eso es muy peligroso, además de que yo nunca lo he intentado. La verdad pensé mucho antes de dar mi testimonio. En verdad agradezco el espacio que se me brinda. También agradezco la comida que se me dio como agradecimiento por contar mi historia. Yo hago esto nada más para poner mi granito de arena, para que todas las personas que asistan con este tipo de brujas no caigan en sus juegos. Ya como último consejo, no insultes a las brujas, no te burles, no las molestes, pues si hay algo que las caracteriza a las brujas, es que son extremadamente vengativas. Y si tú le quitas una moneda, ellas te van a arrebatar todo lo que tienes, hasta quitarte la vida. Mi nombre es Marcos, y fui atrapado en el tejido de una historia que desafía la lógica y la razón. Un verano, mientras deambulaba por el mercado semanal, mis ojos se posaron en una figura misteriosa. Su rostro oscuro caía como una cortina sobre su rostro pálido, y su mirada profunda y penetrante parecía atravesar mi alma. Se llamaba Isabela, y desde ese momento en que la vi, mi vida cambió para siempre. Nuestras interacciones comenzaron tímidamente, como si la atracción que sintieron por ella fuera orquestada por algún poder invisible. Poco a poco nuestras conversaciones se volvieron más frecuentes. Isabela compartió cuentos de antiguas tradiciones y secretos, alegando ser descendiente de una línea de hechiceros. A medida que caían las hojas y el otoño envolvía al pueblo en su abrazo frío, mi corazón ardía más fuerte por Isabela. Pero a medida que nuestra relación crecía, también lo hacía mi inquietud. Sus ojos a menudo brillaban con un brillo inusual, y sus palabras a veces tenían un tono hipnótico que me hacían perderme en sus historias.
Había algo en la oscuridad de aquella noche que me atrajo de una manera inexplicable. La luna brilló con un tono siniestro, y el viento susurra secretos antiguos entre las hojas de los árboles. Me encontré en el borde del bosque, sintiendo cómo el misterio del lugar se apoderaba de mí. Los días y las noches con Isabela se cerraron en un torbellino de aventuras y emociones. Exploramos que pocos lugares se atrevían a visitar, desentrañando secretos antiguos y enfrentando los peligros que acechaban en las sombras. Cada día a su lado era una lección sobre el poder de la magia y la profundidad de nuestras emociones. Sin embargo, como en todas las historias, el conflicto eventualmente llegó a nuestro umbral. Una antigua amenaza que Isabela había evitado durante años, finalmente se hizo presente. Un aquelarre oscuro, liderado por un brujo poderoso y malicioso, surgió con la intención de reclamar su poder y destruir todo lo que amaba. En aquel momento supe que mi pareja, y de quien me había enamorado por mucho tiempo, me había mentido. Jamás me dijo que era una bruja. Isabela me confesó su secreto más oscuro. Había estado involucrada en un antiguo ritual que le había otorgado poderes excepcionales, pero también había despertado a una entidad malévola que la atormentaba desde entonces. Su confesión llenó el aire con una tensión palpable, y su mirada reveló el miedo que había mantenido oculto durante tanto tiempo. A pesar del peligro que enfrentábamos, mi amor por aquella bruja seguía creciendo. No podía evitar sentir que estaba destinado a estar a su lado. Pero la oscuridad que la perseguía comenzó a manifestarse en formas aterradoras. Sombras inquietantes danzaban en la periferia de mi visión, y en las noches pesadillas vívidas me atormentaban. Mi obsesión por aquella mujer se convirtió en una lucha interna entre amor y el temor. Sabía que tenía que encontrar una manera de enfrentar la entidad que amenazaba con separarnos, pero cada intento de enfrentarla solo parecía fortalecerla. La magia que había traído a mi corazón también parecía ser el vínculo que unía a la entidad con Isabela. En una noche tormentosa, mientras el viento aullaba y la sombra se retorcía, enfrentamos finalmente a aquella entidad. Isabela canalizó su magia con una intensidad que nunca había visto, y la entidad se materializó en una forma aterradora frente a nosotros. Los árboles crujieron y la tierra tembló mientras luchábamos contra el enemigo, que parecía inmune a la lógica y a toda razón. A medida que pasó el tiempo, comencé a notar ciertos indicios de que no podía ignorar a Isabela, la bruja de la que me había enamorado. Sin embargo, a pesar del gran amor que nos teníamos, aquella bruja comenzó a tener cambios repentinos. Su hermoso rostro, lleno de calidez, se transformó a uno frío y calculador. Las noches de luna llena se concluyeron en momentos de tensión, cuando la bruja parecía perder el control de sus poderes. El aura de su magia a su alrededor se sentía toda la maldad que estaba en su ser, y los elementos parecían responder a sus impulsos de ira. Aunque intenté ser comprensivo con ella, no podía dejar pasar el daño que nos estábamos haciendo ambos. Una noche, mientras caminábamos por el bosque, Isabela entró en furia repentina y desató su magia con fuerza que me dejó atónito. Temí por mi vida en ese momento, pero también reconocí que había algo más oscuro que estaba surgiendo en su mente, pero sobre todo en su corazón. Descubrí que Isabela había estado experimentando con magia prohibida y antigua, en busca de poderes aún más profundos. Estos experimentos oscuros habían alterado su conexión con la magia y habían abierto la puerta a influencias siniestras que ahora la controlaban en momentos de debilidad. Sabía que no podía seguir ignorando la realidad. Mi amada se estaba perdiendo en la oscuridad que ella misma había desatado. Mis intentos de ayudar por enfrentar la entidad fueron en vano. Cada vez que intentaba acercarme, era recibido con desconfianza y agresión, como si la influencia oscura dentro de ella se resistiera a mi presencia. Y fue así que llegó el día en que tuve que tomar una decisión dolorosa. Reconocí que mi amor por la bruja ya no podía cambiar su camino. Era peligroso quedarme a su lado mientras su magia negra la consumía. Aunque mi corazón se rompía en 1000 pedazos, me alejé por completo, dejando atrás a la mujer que una vez había amado con todo mi ser. Los días que siguieron fueron oscuros y solitarios. A pesar de la distancia, no podía dejar de preocuparme por el destino de Isabela. Quería ayudarla de alguna manera. Cada noche miraba al cielo y recordaba los momentos felices que habíamos compartido. Mi amor por la bruja perduró en el tiempo, pero también aprendí la dolorosa verdad de que no podemos cambiar a quienes no desean ser cambiados. Un día, mientras caminaba por las calles de la ciudad, una sombra familiar captó mi atención. Entre las luces parpadeantes y la niebla de la noche, miré a la bruja,
deambulando sin rumbo fijo. Su mirada parecía perdida en algún lugar, entre el mundo real y el oscuro abismo que la había consumido. Mi corazón se apretó al verla en ese estado, despojada de su brillantez y el poder que una vez había poseído. Pero no todo fue color de rosas. La noticia de la existencia de una bruja atormentada por la oscuridad comenzó a extenderse entre los habitantes del pueblo. Los rumores y las historias distorsionadas sobre sus acciones se apoderaron del pueblo. El temor comenzó a nublar el juicio de la gente, y rápidamente la histeria colectiva tomó el control de la comunidad. La bruja estaba consciente del peligro que la rodeaba. Se encontró en un estado de desesperación. Sabía que no podía enfrentarse sola a la multitud enfurecida que se acercaba a ella. La violencia escaló rápidamente. Las llamas devoraron la cabaña donde estaba, mientras la multitud vociferante observaba, con rostros llenos de odio y rabia. Aquella mujer fue arrastrada fuera de la cabaña, mientras el fuego crepitaba y consumía todo a su alrededor. Sus gritos de dolor y angustia llenaron el aire, pero cayeron en oídos sordos. Cuando las llamas finalmente se extinguieron y el humo se disipó, solo quedó un gran silencio. La multitud se dispersó. Sus rostros atónitos y llenos de duda, mientras se enfrentaban a consecuencias de sus acciones. La cabaña ahora solo eran cenizas y ruinas, y en medio de ese paisaje desolado, me encontré solo y abrumado por la tristeza. El peso de la culpa y la impotencia se asentó en mi pecho. Había perdido a Isabela, la mujer que había amado con todo y oscuridad. Ahora su historia había sido marcada por la crueldad y la injusticia de aquellos que la habían condenado sin comprender su lucha interna. La historia de Isabela y yo había llegado a un trágico final, uno que nunca podré olvidar.